Presidente, gracias. Un saludo para usted, un saludo para todos los asambleístas y para el país entero. Presidente, quiero iniciar con un tema que aparentemente no tendría que ver con comentar la proforma presupuestaria del 2021, pero es fundamental. Un fantasma está siendo construido y ese fantasma está recorriendo la agenda de los medios de comunicación. Es el fantasma de la supuesta obstrucción, del supuesto bloqueo, de la supuesta obstaculización de iniciativas del Ejecutivo, que como todo fantasma, más que ser realidad, está ahí para asustar. Y la Asamblea Nacional y sus asambleístas deberían ser lo suficientemente suspicaces para darse cuenta de que ese fantasma es seguramente uno de los ejes centrales de los nuevos estrategas del gobierno. Y digo nuevos estrategas del gobierno porque, señor presidente, estoy casi seguro que esos nuevos estrategas no caminaron con usted todo el tiempo que ha sido o ha estado en la vida política. Pero ¿por qué es un fantasma? ¿Por qué no es una realidad? Y algunos asambleístas algo ya han dicho sobre esto. Porque, en primer lugar, el Ejecutivo no ha presentado la cantidad de iniciativas que le permitan sostener tal bloqueo dentro de la Asamblea Nacional. En segundo lugar, las dos iniciativas legales que han presentado siguieron su trámite normal y en este momento están siendo tratadas en las comisiones. Iba a decir respectivas, pero dicho sea de paso, una de ellas temo que tiene poco que hacer en materia de comunicación social o en materia de comunicación. Las reformas a la ley de comunicación están siendo tratadas en la Comisión de Relaciones Internacionales. Entenderé que no porque tenga mayor relación lo uno con lo otro en términos de temáticas, pero sí porque quien preside la comisión puede asegurar el tratamiento que el gobierno necesita. Así que por ese lado no hay ninguna obstaculización de las iniciativas del Ejecutivo. La semana anterior el Ejecutivo no pudo aprobar aquí la designación de los miembros de las juntas de regulación ni financiera ni monetaria, pero eso no obedece a una autopolización del Pleno, sino desde mi punto de vista a una falta de cuidado y de adecuada diligencia del Ejecutivo. Y finalmente, el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado, en términos procedimentales, presidente y asambleístas y país entero, tiene tres posibilidades. Las tres terminarán siempre en lo mismo, en que el Ejecutivo podrá aprobar el presupuesto que ha presentado. O la Asamblea lo aprueba, o la Asamblea lo observa, que no tiene capacidad de negarlo, o la Asamblea lo observa, o por silencio administrativo el Ejecutivo puede aprobar en imperio de la ley su proforma presupuestaria. Así que ahí tampoco cabe ningún señalamiento de que hay obstrucción, deseos de bloqueo o que esta Asamblea no está facilitando la tarea de gobierno del presidente de la República. Pero dicho sea de paso, presidente, me llama la atención porque ahí uno puede notar un doble o triple discurso de esos nuevos asesores del presidente. En los años 90, cuando les interesaba, y ahí están los escritos políticos y técnicos y académicos que pretendían ser académicos, decían que el principal problema del país era falta de gobernabilidad y entendían la falta de gobernabilidad como que el presidente de la República no tenga mayoría en la Asamblea Nacional. Luego, en la Revolución Ciudadana, cuando nosotros, ganando en urnas, pudimos tener mayoría en la Asamblea y un gobierno con una orientación clara y unas políticas públicas bien definidas, pudimos hacer un adecuado ejercicio de gobierno. Pero ahí se dijo, no, eso es hiperpresidencialismo. Ya no hay presidente, hay un emperador. Pero hoy que están gobernando con la misma constitución a la que le tildaron de hiperpresidencialista, hoy, ¿no es cierto?, ya encuentran problemas en el ejercicio de gobierno y hablan de un supuesto bloqueo. El presidente de la República, en época de campaña, solía decir que lo mejor que le podría pasar al país es un adecuado equilibrio de poder entre las funciones del Estado. Y hoy, que aparentemente podría darse ese equilibrio de poder entre las funciones del Estado, eso ya les incomoda. Así que no podemos no dejar de decir estos elementos, presidente, porque se convierten en el contexto político en el cual se presentan o nosotros presentamos, en lo particular en mi intervención quiero presentar estos argumentos para sostener por qué la proforma del Ejecutivo que ha enviado el Ejecutivo para el 2021 tiene que ser observada. En primer lugar, presidente, porque tengamos claro qué es lo que dice la ley respecto a la aprobación del presupuesto general del Estado. Número uno, el presupuesto tiene que ser presentado en 90 días. Número dos, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser presentado en 90 días. Y número tres, la vez anterior nos decían de leer la norma en su integralidad. Y la norma en su integralidad dice que no podrá ser aprobado el presupuesto general del Estado si previamente no se ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Y el gobierno ha terminado prisionero de su argumentación jurídica, porque presentaron dentro de los 90 días del presupuesto general del Estado
pero hicieron una lectura extensiva para presentar el Plan Nacional de Desarrollo, incumpliendo esa premisa legal que dice que no podía presentarse el presupuesto sin un plan de desarrollo previo. Así que aquí o el gobierno contabilizaba ambos plazos de la misma forma, o el gobierno primero enviaba el Plan Nacional de Desarrollo y luego la proforma presupuestaria. Ahí no hay descuidos. Ahí estaríamos, ¿no es cierto?, en incumplimientos legales que la Asamblea no podría dejar pasar. Segundo argumento, encontramos, y algunos asambleístas han sido incluso más enfáticos en el señalamiento de algunas inconsistencias, yo quiero referirme al menos 3, inconsistencias o posibles inconsistencias, que a ser posibles inconsistencias le compete al Ejecutivo decirnos si son inconsistencias o no son inconsistencias, y aquí están los argumentos para sostener mi posición. Es decir, esta no es una posición tosuda, esta es simplemente la idea de que la Asamblea Nacional, en su facultad de observar el presupuesto, le diga, por favor, acláreme al menos estos 3 elementos. Se está tomando una proyección de la inflación que es menor a la inflación que efectivamente se podría tener, al menos en los datos que envía una institución como el INEC, otra institución como el Banco Central, y lo que presenta el presupuesto a través del Ministerio de Economía y Finanzas, hay inconsistencia. Aclárenos, por favor, señor gobierno. Segunda, precio del barril. Ya en este momento estamos en el 9º mes del año. Por lo tanto, cualquier estimación ya tiene 9 meses de datos reales, no de estimaciones. Y podría parecer que ese barril de petróleo, el precio del barril de petróleo, podría estar un poco elevado. Y finalmente se lo dijo aquí, que dicho sea de paso, deberíamos decir el contexto global, por insistencia nuestra como fuerza política, el Fondo Monetario Internacional emitió lo que se llaman derechos especiales de giro. Esos derechos especiales de giro se transforman en dólares para nuestra economía. Estamos hablando de cerca de 940, 950 millones de dólares que el gobierno no los tenía previsto para su ejercicio presupuestario, que evidentemente deberían alimentar la producción y el levantamiento de la economía nacional, no las reservas internacionales, porque la lógica de los derechos especiales de giro es inyectar liquidez en nuestras economías, y eso no podemos verificar o confirmar en esta proforma presupuestaria. El gobierno debería aclararnos eso. Tercer elemento, la programación de pagos. Un gobierno que estuvo preparándose 14 años para llegar al ejercicio gubernamental debería entonces también podernos presentar, a pesar de que la responsabilidad de los atrasos no serían suyos, debería presentarnos una programación de pagos en al menos 3 rubros que son esenciales. Gobiernos autónomos descentralizados, cuánto es y cómo se va a pagar esos atrasos. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que decían en época de campaña, cuánto es y cómo se programarán esos atrasos, y el incentivo a la jubilación, de cómo se programarán esos atrasos. Insisto, nadie está responsabilizando a un gobierno nuevo de los atrasos que se hayan generado, pero un gobierno nuevo debería decirle al país cómo piensa programar el pago de esos atrasos. Cuarto, coincido con el asambleísta que señalaba la preocupación sobre el subsidio de los combustibles. Al menos da para dudar o para preguntarle qué es lo que estamos haciendo al gobierno, cómo es que en el año anterior destinamos 1.957 millones de dólares para el rubro de subsidio a combustibles. Y hoy, cuando prácticamente se han eliminado los subsidios a los combustibles y solo queda el del GLP, estamos destinando 1.900 millones de dólares. Es decir, con subsidio, 1.957. Sin subsidio, 1.900 millones de dólares. Solo 57 millones de dólares la rebaja. Necesitamos que ese dato sea aclarado. Quinto, y aquí quiero pedir con su autorización, presidente, que se me pueda apoyar con una lámina que he presentado a la Secretaría General, porque aquí la pregunta al gobierno es la siguiente. ¿El gobierno piensa seguir el ejemplo del peor gobierno de la historia, el de Lenín Moreno? Fíjense, estos son los datos, y aquí me voy a referir sobre todo al concepto, porque esto es muy importante, presidente y asambleístas. ¿Qué está pasando, no es cierto?, en términos reales con el presupuesto que se les está dando a la educación pública del país? Si tomamos como referencia el año 2017 al 2021, el presupuesto está cayendo. Fíjense en lo que se le presupuestaba a la universidad: 3.323 millones de dólares en el 2017, 3.800 millones de dólares incluso en el 2018, pero en el 2021, ¿no es cierto?, 2.998 millones de dólares. El decrecimiento presupuestario sería de 577 millones de dólares. ¿Dónde está la trampa aquí? ¿O dónde está la argucia aquí? En que a estas dos carteras de Estado se les da 2 cifras en un año de ejercicio fiscal. La cifra que le doy al inicio del año
y la cifra que termina ejecutando. Después se calcula el incremento que obliga la Constitución, 0.5% del PIB, tanto a salud como a educación, ¿no es cierto?, respecto a lo que debería darse es lo que se le asignó inicialmente. Pero en estos últimos años, el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso estaría cometiendo ese error, le asignan a la educación sobre lo que ejecutó. Pero lo que necesita ese sector, tanto como salud, es lo que se presupuestó. No podría ser penalizada la salud del país o la educación del país por una ejecución pésima como la tuvimos en el gobierno anterior, que incluso, además de ser mala su ejecución, estaba golpeada la educación, sobre todo por temas de pandemia. Termino con mis dos últimos argumentos, presidente. Salud y educación, gracias por la lámina, he terminado. Salud y educación debería entregarse los recursos completos, cumpliendo el espíritu constitucional, que es un incremento, no un decrecimiento de los recursos a esas carteras de Estado. Y finalmente, ¿no es cierto?, no podemos ver aquí que estén los recursos asegurados para el cumplimiento de las ofertas de campaña. Ni en materia legislativa detectamos, por ejemplo, una eliminación que fue votada por este propio, digamos, la organización política, creo, del impuesto del 2% a las pequeñas y microempresas, por ejemplo. Se ofreció en campaña su eliminación, pero no vemos que ha sido presentado un proyecto en ese sentido, o no vemos los $1.000 millones que se debían haber presupuestado para entregar créditos a 30 años plazo a tasa de interés del 1%. Aquí hay entonces, para terminar, presidente y asambleístas, un dilema. O el gobierno asume estos comentarios, preguntas, incluso críticas con talante democrático, o las tacha a todas, ¿no es cierto?, de sesgo ideológico. Si las tacha a todas de sesgo ideológico, desconocerá que nosotros estamos aquí para representar los intereses del pueblo ecuatoriano. Pero si el gobierno quiere graduarse de demócrata, asuma estas observaciones, tómese el tiempo para analizarlas y respóndale como la Asamblea Nacional amerita. Presidente, no es tan difícil. Las cosas que vayan en beneficio de las grandes mayorías serán apoyadas por nosotros y entiendo